Pues primero que nada quería agradecerles a todos por su asistencia esta noche. Estamos hoy reunidos para celebrar, para reconocer el trabajo de nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro familiar, Armando Partida Taizán, sobre todo el trabajo que hizo con relación a la lengua rusa. Muchos de ustedes lo conocen sobre todo por su trabajo relacionado con el teatro, la dramaturgia, pero hoy queremos celebrar, en ocasión también de la pasada Día Internacional de la Lengua Rusa, la labor de Armando como profesor de ruso y como traductor. Agradecemos especialmente la presencia de Tatiana Bogdanova, representante de la Casa de Rusia en México, también la presencia de Sergio Orkovich, muy buen amigo de Armando desde hace mucho tiempo, ya lo verán, de Raúl y su madre y la sobrina de Armando, y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra celebración del día de hoy. Tristemente, lamentablemente, hoy no puede estar con nosotros debido a unas complicaciones de salud, pero que sin embargo pudo inaugurar su propio homenaje gracias a este video. A continuación vamos a pasar a escuchar las palabras de dos amigos y colegas de Armando, además de la profesora Ángeles Cervantes, para que hagamos una especie de panorama, de recorrido por las diferentes facetas de Armando con la lengua rusa, pero en voz de sus testimoniantes, de sus acompañantes. Así que les pido por favor a Germán Castillo, director de teatro, a Jaime Chabot, editor y profesor y escritor, que pasó. Pues tenemos la alegría de contar primero que nada con la profesora María de los Ángeles Cervantes Amador, quien también ha participado en la realización de este sentido homenaje, y que, si me esperan un momentito, les voy a hablar de su trayectoria. Bueno, Ángeles realizó sus estudios igual que Armando, de lengua, literatura e historia rusas en la URSS y en la actual Federación de Rusia, siendo la Fundación Gorbachov la última institución donde pudo profundizar sus conocimientos. A partir de 1996 inició su labor docente en la UNAM, impartiendo clases tanto en el ENAL como en la FES Cuautitlán. Ha participado en foros nacionales e internacionales haciendo difusión de su labor académica. Ha asistido a numerosos cursos y talleres sobre los distintos aspectos de la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. Se dedica al desarrollo de materiales didácticos. Es coautora del video, la serie Diseño y Producción de Material Didáctico en Video para la Enseñanza de Lenguas en la UNAM. Y en febrero de 2018, con el gran equipo de trabajo de la Mediateca de la ENAD, aquí tengo que explicarles que esa institución en la que Armando trabajó 10 años como profesor de lengua rusa, que se llamó el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, hoy se conoce como la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, o la ENALT. Esto que estoy diciendo yo, ENALT, donde trabaja Ángeles, es esa misma institución. Y además de la docencia, se dedica a la traducción e interpretación, apoyando en esta área a diferentes dependencias gubernamentales y particulares, y en el año 2001 inició su contribución a la traducción literaria con la publicación de Los Hombres de Pamphilov en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, Ángeles, muy bienvenida seas, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a esta noche mágica. Es mágica por varias razones. Lo es sin lugar a dudas porque vamos a poder recorrer un poco sobre el legado que nos deja un gran hombre. También es mágica por hacerlo en este magnífico lugar. Les recuerdo que el doctor Armando Partida no solo es un hombre de letras, también es un hombre de teatro.
Es mágica porque también estamos celebrando el Día Internacional de la Lengua Rusa. Días después, sin embargo, la celebración continúa. También es mágica por la voluntad de muchos corazones para hacer posible el hecho de estar reunidos aquí. Como muy generosamente Marlo ha dicho, bueno, me estoy perfilando a cumplir casi 30 años de servicio como profesora de lengua rusa. Gran parte de mi labor, de la labor que realizo, es posible por lo que sembró el doctor Armando Partida. Quiero compartirles de manera muy breve sobre la contribución del doctor Armando Partida Taizán en la enseñanza de la lengua rusa en México. Pues, como ya pudimos apreciarlo en el video, el doctor Armando es nada más y nada menos que el primer profesor de lengua rusa en la UNAM. Formalmente, la enseñanza del ruso en la UNAM inicia en 1967, en el entonces Centro de Lenguas Extranjeras, OCELE, y hoy ENALI. Yo al doctor Partida le llamo el gran iniciador, o el iniciador de mucho, porque él sembró semillas que se enraizaron de manera profunda. Muchos de los hoy presentes en este espacio somos parte de los frutos de las semillas sembradas por el doctor Partida. Ya sea como profesores de ruso, también veo a una colega, como frutos de esas semillas, ya sea como profesores de lengua o como aprendientes de la misma, como traductores, como intérpretes o simplemente como lectores de su gran trabajo sobre el teatro, o simplemente porque nos conecta el amor y el interés por lo ruso. Todas estas semillas tuvieron diferentes paraderos. La ambición de conocimiento llevó al doctor Partida a estudiar en la URSS. A su regreso, su contribución abarca diferentes ámbitos. Con el hecho de querer hacer este homenaje, a algunos nos llevó a conocer personalmente al gran Armando Partida, que es poseedor de un gran corazón y profundo conocimiento, además de ser un hombre altamente comprometido con su quehacer. Bueno, él inicia la enseñanza de ruso en 1966 en el Instituto de Estudios México-Rusia y en el 67 en la UNAM. Como yo ya lo mencioné, pues yo he tenido la oportunidad de continuar por el surco que marcó el trabajo académico del doctor Partida en el CELE de la UNAM. Después de 58 años, pues la enseñanza del ruso no se quedó en Ciudad Universitaria, sino que ahora ya en varias facultades de estudios superiores de la UNAM también se enseña el ruso. Ya son varias aulas de nuestra querida universidad donde resuena la lengua de Pushkin, donde hay un gran trabajo por enseñar y por aprender el idioma ruso. Y no solo en la UNAM, también en diferentes universidades públicas y privadas, no solo en la capital, sino también en provincia, incluso en escuelas particulares. El legado del doctor Partida en este ámbito es fundamental. Muchos de los que estamos aquí estamos por lo que él inició, por eso es el gran iniciador. Yo invito, como frutos de aquellas semillas, que continuemos sembrando conocimiento, tal y como nos los ha legado el gran Armando Partida Taizán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y también aprovecho para decir que aquí nos acompañan muchos de los estudiantes de Ángeles que en la asociación en la que participamos y que nos hemos reunido y denominado tal vez un poco pomposamente para algunos rusistas,
Ángeles ha resultado ser una pieza fundamental que ha tocado también a muchas personas y que ha sembrado esa misma semilla en otros que gracias a su arte han podido introducirse en la lengua rusa. Y bueno, ahora va a compartir con nosotros unas palabras un muy buen amigo de Armando, que es además alguien que tal vez en el mundo del teatro, no, seguro en el mundo del teatro no necesita presentación, pero como aquí nos encontramos muchos legos, como yo, incluida, para el mundo del teatro, les voy a leer un poquito cuáles son algunas de sus participaciones destacadas de Germán Castillo. Germán es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENAT, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Está especializado en la dirección escénica, ha sido director de teatro universitario de la Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Veracruzana y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha dirigido más de 50 obras dramáticas. Ha colaborado en el suplemento Sábado del periódico 1+1 y en Mester, Barba, Volantín y La Palabra y el Hombre. Fue director huésped de la Compañía Teatral de la Universidad Veracruzana y profesor de actuación en el IMBA, en el CUT, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en la Casa del Lago y en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde tuvo también ocasión de compartir como colega de Armando. Ha sido galardonado con el premio Alfonso de Icaza de la Asociación de Críticos de Teatro, el Heraldo de Oro, por la obra La Rosa de Oro, entre muchos otros. El Teatro El Milagro, en este donde nos encontramos, les realizó un homenaje que se puede consultar en su página web y canal de YouTube. En 1974 publicó Paso Común, libro de poesía que, según la Enciclopedia de la Literatura en México, parte de una visión de sí mismo, de un recorrido individual que le da la posibilidad de comprender el mundo que lo rodea. El erotismo, la ternura y la muerte son temas que emergen de su voz poética con frescura y sentido del humor. Y bueno, en particular, ya nos platicará un poquito Germán, pero Germán también, además de haber podido convivir con Armando en diferentes espacios, llevó a la escena una de las traducciones de Armando de la obra de Mijaíl Bulgakov, El Quijote. Entonces, bueno, Germán, muchas gracias por estar aquí y te dejo la palabra. ¿Me oyen sin aparato? Sí. Sí. Bueno, realmente Mar ahorita me acaba de explicar por qué estoy aquí. Porque no... Es que como se está grabando el video, sí necesita hacer. Ah, ok. Bueno, en este instante, Mar me explicó por qué estoy aquí. Me queda claro. Ahí está bien, solo acercarte. Más cerca, bueno. Creo que fundamentalmente por ser amigo de Armando, lo cual no es poco mérito y no lo pueden negar quienes lo sean. Todas las bondades y buen corazón, dice la maestra, que tiene mi amigo Armando, también lo tiene de asperezas y de rudezas y de exigencias no grandes, pero casi siempre extemporáneas, como esta. Ni él ni yo recordamos cómo nos conocimos, ni cómo nos hicimos amigos. Pero lo somos ya hace la edad de mi hijo menor, que debe tener 47 años. Y hemos sido amigos en ejercicio constante, porque uno tiene amigos muy viejos, normalmente viejos de amistad y también de edad, pero que frecuentamos pocas veces. Armando y yo nos frecuentamos bastante. Tiene una ventaja enorme para mí, que es un gran anfitrión. Le gusta invitar a su casa
a atendernos en su casa. Es un gran chef y si no inventa o compra, pero uno en su casa siempre se la pasa muy bien. También es un buen selector de vinos y licores. Profesionalmente, yo y Armando nos fuimos acercando. Creo que desde que empecé a escribir yo crítica, por una temporada muy breve, en el 1+1, ¿cómo se llama? Huberto Batis. Con Batis, con Huberto, que me invitó a hacerlo. Y a veces me hacía comentarios sobre mi nota y yo le hacía comentarios sobre la suya, que estaba en plural, en proceso en ese tiempo. Y no sé cómo acabó también siendo amigo de mi familia, cambié de familia y cambió de amistad, me siguió. ¿Qué es lo que yo admiro de Armando? Además de esto, que no es poca cosa, admiro su voluntad, su empeño, su esfuerzo, porque no le resulta fácil, para gestionar cosas para otros. Desde que lo conozco, anda con 2 o 3 ideas atravesadas, como publicar todo lo que está pasando en el Teatro del Noreste. Y no pide que le manden cartitas, ni obras, ni nada. Se va en su avión, tiene un avión chiquito, se va en su avión a conocer a la gente. De algunos de ellos se ha hecho muy amigo, la gran mayoría ya murieron, pero fue un gran impulsor del Teatro del Noreste. Otra atención que fue importante de las que nos brinda Armando para el teatro fue su seguimiento. Yo calculo que durante unos 30 o 40 años de la Muestra Nacional de Teatro, donde hacía un recuento que a veces publicaba, a veces no publicaba, porque también es un hombre excesivo en su literatura. Sí. Y bueno, pues los editores ofrecen espacios muy pequeños, pero las conserva y siempre sabía de qué pie cojeaba cada quien. A mí teníamos muchos amigos en común, por ejemplo, los poetas chiapanecos de la Espiga Amotinada, y con ello pues otras cuestiones ideológicas que también nos unieron y después medio nos separaron, como es sano. Y otros amigos comunes por ahí, como Enrique González Rojo, Sergio Urjovich, a quien yo conocí por otro lado, la actriz Nelia Casanova, quien nos juntó alguna vez, y algunos otros compañeros de cine de Sergio. Creo que Armando es un muy buen analista de teatro. Soy estrictamente monolingüe, pero sin ningún pudor, como debe ser. Hablo una lengua, pero bien. Armando es un muy buen analista, pero cuesta trabajo leer. A la hora que salían sus notas de proceso, a veces no es que estuviera uno en desacuerdo con lo que decían, sino conseguirle el barroquísimo hilo. Y yo siempre, mi ignorancia me salvaba. O sea, debe ser esto debe venir de la sintaxis del ruso. Me parece ser que no, de verdad, es un pensamiento retorcido, sanamente retorcido.
siempre me ofreció conocer obras no traducidas, algunas, por lo menos 5 obras o 6, llegaron a escena bajo mi dirección, gracias a Armando. Algunas con traducción de él, otras no de él, pero el inicio, el arranque, fue una sugerencia de él. Y la última que tuve gusto de hacer, aunque el resultado no me dejó muy contento, fue El Quijote, que creo que es una espléndida adaptación de Bulgakov, y creo que la traducción es muy buena, pero que una traducción compita ante un pobre monolingüe de la lengua cervantina, pues siempre perdía el castellano traducido, el ruso. Entonces lo hablamos y me decían, no, yo hice lo mismo. Hay muchas partes en que me fui directo a la novela y así, y se me quitó la culpa, pues hicimos lo mismo. Algo hemos de ser afines en sensibilidad de oído, de comprensión. ¿Qué más les puedo decir de Armando? Fue director del departamento de teatro, se llamaba en ese tiempo, de la Facultad de Filosofía y Letras, que se dedicaba a las letras dramáticas. Él me llamó a trabajar, no pude trabajar esa vez con él porque los alumnos eran unos vagos. Tenía yo 2 clases a la semana con el mismo grupo, pero cada clase llegaban otros. Entonces, como a la 6ª semana me aburrí de presentarme. Esa mala costumbre que tienen los maestros de decir, seré su maestro de latín. Y me retiré. Regresé con invitación de Héctor Mendoza y le dije, oiga, pues yo tengo esta mala experiencia. Y Héctor Mendoza era un hombre más dado al rigor de la tía Mala. Si faltan, me dices. Y los metía, no a reglazos, pero casi. Y entonces ya tuve un grupo, trabajé muy a gusto. Después me fui quedando en la facultad hasta que un día en una reunión en mi casa, hace muchos años, no sé si te acuerdas, en la Roma, en Casa de las Brujas, Claro. Armando e Ignacio Díaz Ruiz me preguntan así muy dice, bueno, ¿y tú te vas a quedar ahora sí en la facultad? Y le digo, pues no sé por qué. Dice, pues porque ya pediste el papine o el no sé qué programa había yo pedido, que significaba una lanita más. Y dije, pues fíjate que yo no la pedí. Y me enteré que lo había pedido la filósofa de cabecera, Juliana González, que me conocía porque en esa escuela es muy buena, pero habíamos 2 y medio creadores de teatro. Nelson Mendoza, José Luis Ibáñez, que ya nada más era medio, ensayaba pero nunca estrenaba, y yo, que ensayaba menos y estrenaba más. Entonces, para cuando tenía algo que consultar en términos escénicos, actorales, a qué maestro mi mamá, etc., recurría a nosotros. Éramos como el consejo de ancianos. Y finalmente me quedé en la facultad hasta que me jubilé
el mismo día que Armando. Armando, que es mucho más joven que yo, no se quería jubilar, pero lo convencimos de que se jubilara. Y la amistad sigue igual, lo único que ha cambiado es que no nos juntamos en la puerta de la facultad para irnos a comer, sino ya nos vemos en un restaurante y comemos en su casa o donde hayamos quedado. Parece que es un hombre muy distraído, que vive en otro mundo, pero no, siempre está como pepenando realidad. No siempre la comparte, ni con cualquiera la comparte. Creo que esa característica de mi amigo Armando es lo que más me ha beneficiado, que a mí me suelta todos los chismes que descubre por ahí. Sí, y nos divertimos bastante en soledad. No creo que tenga nada que agregar de Armando, ya todo lo que quiere mucho, que es muy lindo, cosa que es cierta, y ahora el maestro Jaime Chabot. Todavía no, pero ahorita. Muchas gracias, Germán, por compartirnos tus recuerdos con Armando. ¿Se oyen? ¿Me oyen? Sí. Ok. Bueno, antes de darle la palabra a Jaime, me la voy a dar yo a mí misma. Voy a retomar un poco esto que acaba de decir Germán sobre la insistencia de Armando, ese rasgo de su personalidad, porque ha sido un rasgo que lo ha mantenido pues muy productivo, con mucha vida, y que además es una característica que tenemos que tener los traductores de ruso, porque como bien sabrán quienes están aquí acompañándonos, no es sencillo encontrar a editores, a menos que sean amigos, maestros, colegas como Jaime Chabot, que quieran editar alguna traducción de literatura rusa, ¿no? Un traductor de ruso debe de ser muy insistente, debe de ser un maestro de literatura rusa, porque tiene que estarla vendiendo por todos lados, a ver quién se la compra, si la puede enseñar a vender al editor mejor. Y bueno, destaca entonces la característica siempre potente de Armando, insistente, para pues lograr, aunque fuera para él mismo muchas veces, una serie de traducciones que representan un verdadero aporte para la literatura en español. Si me permiten, voy a considerar las traducciones de literatura rusa al español como parte de la obra de la literatura hispanoamericana también, ¿no? Y bueno, es desde allí, yo soy traductora, desde donde les voy a hablar sobre mi recuerdo, valoración y apreciación de Armando Partida. Bueno, entonces, mi primer contacto con Armando Partida ocurrió muy recientemente, apenas en 2021, en plena pandemia, cuando me encontraba organizando un ambicioso seminario en línea llamado Seminario de Literatura Rusa, Panorama Crítico, desde sus orígenes hasta hoy en traducción al español. Era ambicioso por dos razones. Una, por el enorme periodo abarcado, y dos, porque buscaba presentar esta literatura extraña a través del lente de sus traductores. No sé si cumplió las expectativas de los estudiantes, pero el simple hecho de su planeación y realización representó para mí la conexión que me había estado faltando con la comunidad traductora hispanoamericana del ruso al español. Esta comunidad es una comunidad, como bien pueden saber ustedes, no muy numerosa, pero lo suficientemente variada como para poder cubrir los periodos que abarcaba el seminario. Eso sí, la mayoría de los traductores reunidos, sobre todo, había traducido prosa del siglo XIX, obviamente, ¿no?, la literatura rusa clásica, y una parte muy pequeñita del siglo XX. Casi no se había traducido literatura soviética, por ejemplo. Se había traducido al español una parte ínfima de la literatura del siglo de plata, de las vanguardias.
Entonces, encontrar quién participara para las demás épocas y géneros era un verdadero reto, casi que por default, porque las traducciones de literatura rusa que circulan en México en mayor medida son las españolas, y porque es España el país hispanoparlante que cuenta con más de un programa a nivel universitario de filología rusa o eslava, cualquiera podría pensar que encontraría a los traductores de textos difíciles allá, en España, pero no, resultó que no. Si algo relacionado con la literatura rusa me había dejado mi paso por la insigne Facultad de Filosofía y Letras, era la referencia, aunque vaga en ese momento, de la existencia de un profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro que había traducido, nada más y nada menos, el Cantar de las Huestes de Igor. Eso que ustedes estuvieron escuchando, los que llegaron desde las 7:30, en voz de Tania Olchovich, de Bruno Fuentes y de Kilian Johansson, ese texto, que es un texto rarísimo, bueno, no rarísimo, es un texto muy difícil y cuya dificultad de traducción la valorará la persona que sigue a continuación, no usted. Es un audio. Bueno, sabía que Armando, alguien mexicano, había traducido ese texto. Además, en una edición muy exquisita, con una introducción eruditísima, escrita por el mismo Armando Partida, y una edición que yo compré por 30 pesos en uno de los escandalosos remates de libros de la UNAM. Repito, entonces, en 2021, vivíamos confinados, obligados a convivir con la pantalla mediante. Escribí, como quien lanza una botella al mar, a la coordinación del colegio del teatro, que para mi sorpresa respondió apenas unas horas después, comentándome que el profesor Partida ya estaba jubilado, 2019, recientemente jubilado, pero también me proporcionaban su correo electrónico. Nuevamente con la sensación de que sería muy difícil recibir respuesta, pero movida por un deseo acuciante de entablar comunicación, escribí a la dirección facilitada. Y de nuevo sobrevino la sorpresa. El profesor Partida, que según la búsqueda somera que había hecho en internet yo, debía él de rebasar ya los 80 años, respondió aún más rápido que los de la coordinación. Inmediatamente. Agradecía mi interés, pero se declaraba iletrado en el uso de las nuevas tecnologías, por lo que declinaba participar. Sin embargo, ofrecía generosamente compartir, y cito, algunas compilaciones sobre literatura ruso-soviética, en particular sobre la dramaturgia. En esa simple frase del profesor se encerraban un par de cachetadas para mí. La primera, yo no había contemplado el teatro para el seminario. Gran falta. La segunda, ¿cómo es que no había buscado antes al maestro Partida? Pasó el tiempo. Sobrevivimos al COVID y la comunidad creció. Nació la Asociación de Estudios Rusófonos y Eslavos Cucuruza, y como todavía me dolían en el deber ser esas cachetadas, no quise dejar pasar más tiempo para conocer a Armando y escuchar de viva voz cuál había sido su trayectoria con el ruso, así como registrar todas las traducciones que hubiera hecho. Extendí la invitación a entrevistarlo y rápidamente se sumaron la maestra Ángeles Cervantes y nuestro compañero Rodrigo Antonio. Y además nos enteramos con muy grata sorpresa de la amistad que lo unía a Sergio Olchovich. Con la amabilidad que ya había declarado en nuestra comunicación anterior, Armando accedió a recibirnos en su casa el 21 de octubre del año pasado, o sea, apenas en 2024. Emocionados, Rodrigo, Ángeles y yo preparamos una serie de preguntas y pertrechadas con libros, libretas, grabadora y pastel de miel, acudimos a la cita. Tan solo con lo que habíamos logrado recoger sobre su trayectoria antes de escucharlo, habíamos concluido que el legado de Armando al mundo más bien vapuleado de la traducción literaria en México, incluso cuando se trata de una combinación rara como la del ruso-español, y su trabajo como profesor de ruso no habían recibido el reconocimiento que merecían. Nos recibió un hombre que a sus 87 o 88 años desbordaba vitalidad y nos regalaba con una conversación culta y amena, que aderezaba con un trato gentil y hasta cariñoso. Nos preparó café y té, nos regaló ejemplares de una de sus traducciones y nos platicó sobre los bellos muebles, enseres y cuadros que adornan su casa.
En medio de este ambiente confortable fue desgranando con orden y métodos salpicados de puntadas humorísticas sus recuerdos que corrieron como agua encantada esa tarde. Al terminar la entrevista, ya no solo no nos cabía duda de que debíamos organizarle un homenaje, sino que nuestra mente bullía con proyectos en los que queríamos involucrar al doctor. Círculos de lectura, conferencias, talleres de traducción, queríamos exprimir todo lo que pudiéramos de él. En particular, descubrimos que las traducciones que le habían publicado, algunas de las cuales solo se conocen en español en su versión, como por ejemplo la novela de Yuri Paporov, seguramente un autor que no les dice nada más que algunas personas, su novela Hemingway en Cuba, publicada por Siglo XXI, o Hacia una teoría dramática, de María Sergeyevna Kipinian, publicada por Paso de Gato. Bueno, esas traducciones descubrimos que eran la punta del iceberg de un trabajo inmenso, no publicado, de ediciones, traducciones y ensayos escritos en torno a la cultura rusa que había realizado pacientemente a lo largo de más de 50 años, a cuál más interesante y significativo. En el cajón, Armando guarda la traducción revisada y anotada del trabajo del actor sobre sí mismo, de Konstantin Stanislavski, que son unas 500 páginas, ahí nada más, con unas notas muy trabajadas, muy eruditas por parte de Armando. También guarda textos teóricos como la semiótica de Yuri Stepanov o la sátira de Yuri Boriev, una correspondencia elegida de Mikhail Bulgakov, partes del diario de la esposa de Mikhail Bulgakov también, y obras inéditas en español en traducción de Armando de Mikhail Bulgakov, entre otros textos curiosos. Por otro lado, hay una cantidad ingente de traducciones y artículos sobre poesía, teatro, lengua, política y cultura rusa y ruso-soviética que se encuentra desperdigada en distintas publicaciones periódicas en las que participó Armando, como la ya mencionada Proceso, Plural, Sísifo, La Cabra, Tramoya, entre otras. Según nos platicó en esa primera entrevista, si bien su labor docente con el ruso, que lo haría merecedor de la medalla Pushkin en 1985, había tenido muchas luces, también se había operado una ruptura con esta más o menos al mismo tiempo que empezaba su segunda vida como profesor, pero ahora de teatro, mientras que el cordón umbilical, como él lo llamó, que lo unía a la traducción del ruso, no se había cortado. Tal era así que ya jubilado, lo encontramos traduciendo la tesis con la que se graduara de filólogo ruso en la URSS en 1965 y con el firme propósito de traducir nada más y nada menos, ¿por qué no?, Petersburgo de Andrei Bielik. Es decir, una obra de prosa simbolista súper complicada que a cualquiera, y no siendo un traductor experimentado, le daría miedo siquiera leer sin un diccionario al lado, ¿no? O sea, una cosa dificilísima. Y entonces, a esta entrevista le siguieron una nutrida correspondencia y una serie, perdón, es que ya se hizo bolas aquí mi texto, le siguió una nutrida correspondencia y una serie de encuentros, no muy larga, porque les digo, nos empezamos a encontrar en octubre de 2024 y estamos terminando ahorita con este homenaje, aunque esperamos seguir viendo al maestro todavía mucho más, en la que quedó de manifiesto la potente savia rusa que ha alimentado su espíritu y su práctica hasta ahora, y que es esa savia que nos convoca hoy e invita a celebrar sus frutos, esto es, la experiencia única con la lengua rusa para él mismo y para nosotros, sus otros admirados alumnos. Bueno, eso es lo que tengo que decir. Bueno, antes de darle la palabra a Jaime, también Armando, en este ánimo entusiasta que puede llegar a ser un poco positivo, invitó, quería que participara también otro colega suyo, nada más y nada menos que el editor de ese Cantar de las Huestes de Igor para la edición de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, porque hay otra,
en una versión libre que hizo la SEP en los años 70. Y bueno, ese editor, Mauricio López Valdés, es muy amigo suyo, además de haber acompañado a Armando en esa faceta, que yo no sé cómo será personalmente, ¿no? Si será muy obsesivo, si estará intolerante a cualquier cambio, no lo sé, que fue la de editar textos traducidos de literatura rusa. Y Rodolfo, por ahí atrás te pido por favor que nos pongas, él nos ha mandado su participación en audio, porque también se encuentra aquejado de, de una situación médica delicada, y lo vamos a escuchar ahora. Traducción y transcreación poética en una obra de Armando Partida. El primer gran estado de Europa Oriental se creó en el norte y el noreste en el siglo IX, denominado como Rus de Kiev o Imperio de Rúrik. Fue fundado por el vikingo Rúrik o Rerik y abarcaba un muy amplio territorio cuyo centro era la ciudad de Kiev. Estos rusos medievales hablaban su antigua lengua y contaban con una escritura. Sin embargo, la antigua lengua rusa tenía dos formas distintas de realización. La escrita, con dos variedades, una literaria o libresca y otra empleada para asuntos oficiales o convenios. La otra forma era la oral, la utilizada cotidianamente, que no se empleaba por escrito, pues no era necesario. Ya en el siglo X, al adoptarse el cristianismo ortodoxo, se introdujo otra forma del habla rusa, y esta se empleó también en la escritura con fines religiosos. Con tales formas y variantes lingüísticas, se crearon diversos géneros textuales y literarios, tanto escritos como orales. Esto último se ampliaría a partir del siglo XIII, tras fragmentarse la Rus de Kiev en diversos principados independientes encabezados por los señores feudales. Pues con el tiempo habría más variantes dialectales y por lo tanto distintos matices lingüísticos en la escritura. Considerando todo lo antedicho, imaginemos ahora las dificultades que habrán tenido los traductores medievales de otros países al verter a su propia lengua los textos rusos de ese periodo. Y ponderemos aún más la ardua labor de investigación, reflexión y escritura de un traductor contemporáneo, que por añadidura lo hace con un gran poema épico, fundacional en la literatura y la cultura rusas. Y esto lo ha hecho magníficamente Armando Partida, con su traducción y edición académicas de Cantar de las Huestes de Igor. Es una edición académica en términos textuales y autorales, pues él concibió y realizó la estructura de este libro específico y la vía idónea para que un lector hispanohablante descubriera de veras el mundo y la cultura que marca y abriga dicha epopeya. Su estudio preliminar nos ubica en el contexto lingüístico e histórico de Cantar y nos guía por los distintos géneros y periodos de la literatura medieval rusa. Asimismo, al incluir y traducir el magnífico ensayo sobre cantar y la cultura estética de la Rus de Kiev, del experto Dmitry Sergeyevich Likhachov, ha sido un gran acierto, por lo amable y erudito que es el texto. Otra decisión afortunada fue realizar una versión anotada y una versión libre, pues cumplen dos funciones distintas. La versión anotada es una traducción académica enfocada a la apreciación, comprensión y estudio del texto, en tanto que la versión libre es, cabalmente, una transcreación, como definiera Haroldo de Campos a la traducción de poesía recreando la poesía en otra lengua. En esta versión del Cantar se percibe más el ritmo de los versos, la voz y emociones del boyán o rapsoda ruso. Al efectuar yo mi primera lectura como editor e idear el tipo de libro en que había de transformarse esta obra del doctor Armando Partida, decidí acordar con él, primero,
los criterios de transliteración del alfabeto cirílico ruso al alfabeto latino-hispánico, pues discrepo bastante de esas transliteraciones usuales en España que retoman criterios del inglés o del francés y que son ajenos a los hábitos articulatorios y prosódicos de los hispanohablantes mexicanos. Después, mientras dos de mis colegas realizaban directamente el cuidado de la edición, el doctor Partida me prestó algunos libros rusos con grabados alusivos al cantar o a ese entorno. Y a partir de ellos elaboré un collage que ilustra la cubierta del libro. Y retomé también otros elementos visuales, ¿no?, aislados, para efectuar el diseño de la cubierta y la contracubierta, o diseño de forros, como se dice en la jerga editorial. Y en esas reuniones, en mi oficina, el doctor Armando Partida me platicaba de otros aspectos de la lengua y la cultura medieval rusas que yo le preguntaba. Y lo hacía con esa erudición, sencillez y amabilidad que lo caracteriza como gran maestro y gran persona, a quien todos nosotros le agradecemos enormemente su labor, su amistad y su gentileza. Y bueno, ya para cerrar esta mesa, va a participar el doctor Jaime Chabot, dramaturgo, guionista, maestro e investigador, que estudió letras hispánicas y literatura dramática y teatro en la UNAM, así como cine en el CUEC. Ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, es director de la revista del teatro Paso de Gato, investigador teatral, maestro, articulista y guionista de medios. Ha sido galardonado en 3 ocasiones del Premio Punto de Partida en la UNAM. Es Premio Nacional de Dramaturgia Fernando Calderón en 1990, Premio Iniciación Dramatúrgica en 1989, Premio al Mejor Teatro de Búsqueda en 1994, Premio Oscar Riera por Mejor Dramaturgia Actual y Premio Nacional de Obra de Teatro en 1999, entre muchos otros. Ha estrenado obras como Tempranito y En Ayunas, Que Viva Cristo Rey, El Ajedrecista, Perder la Cabeza, Galaor y Talk Show. Ha publicado todas estas obras y algunas han sido traducidas al alemán, búlgaro, polaco, catalán, gallego, inglés, checo, portugués y francés. En 1995, en la primera edición de Perder la Cabeza, Alejandro Jodorowsky escribió: pocas veces, lamentablemente muy pocas, surge un verdadero creador, alguien que aporta al teatro una nueva visión del mundo y de sus formas. Este es el caso de Jaime Chabot. Gracias. Ya me avergonzó esta... Bueno, yo me convertí en revistero y luego en editor. Alguien me decía, fue porque gracias a Josefina Brun, que era la directora de La Cabra y luego de la revista Escénica y luego de la revista Artes Escénicas, no, de ninguna manera. Fue gracias a Armando, porque Armando fue el que me metía a la fuerza, porque yo no entraba. Podríamos haber hecho teatro físico, Josefina Brun y yo, porque no teníamos química. Entonces fue más bien Armando el que me deseaba ahí. Y cuando después de hacer la revista muchos años decidimos comenzar a hacer libros, el primer libro de teoría que publicó Paso de Gato fue, para mi sorpresa, el que tenían el video en la mesita Armando, que es el de María Sergieva Kurginian, que además me constaba que llevaba años neceando con varias editoriales, y entonces también fue una manera de hacerle homenaje y de pagar lo mucho que me había dado el maestro Armando Partida. Estudiaba letras hispánicas y otra sorpresa muy grande, no sabía que había actuado en la URSS. Eso sí me dejó boquiabierto. Eso sí nunca me lo hubiera imaginado. Bueno, estudiaba letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM cuando el director de escena, Alejandro Ainsli, entonces estudiante de literatura dramática y teatro, me incitó a entrar a las clases del maestro Armando Partida. Corría el año de 1985
y Armando estaba preparando su grado de doctor. Sus clases de historia de teatro mexicano, que en ese momento trataba del siglo XVI, me deslumbraron de inmediato. Y descubrí un mundo apasionante que el profesor apasionado contrastaba con los libros de María Sten, José Rojas Garcidueñas, así como las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y por supuesto los textos dramáticos en náhuatl, castellano y algunos también en latín, rescatados por Fernando Orcasitas y Miguel León Portilla. Imaginar aquella primera representación teatral en términos occidentales de 1531 en Santiago Tlatelulco, del auto del juicio final de Fray Andrés de Olmos, a través de la voz de los cronistas, era un viaje alucinado. Tratando de reconstruir en la mente cómo la mecánica teatral, de herencia medieval, aterraba a los nativos del Valle de México, presentando la cueva del infierno de la que salían lenguas de fuego. Descubrir de la mano del maestro Partida el teatro de evangelización franciscano, dominico, carmelita, como herramienta ideologizante y los mecanismos del sincretismo para burlar a los frailes, parecía una fascinante revelación. Dios Padre era entonces Tloquenahuaque, el Dios del cerca y el junto que está en todas partes. El Sagrado Corazón de Jesús era de jade. Y así un largo etcétera de traspolaciones, apropiaciones y resistencias de las culturas nahuas ante la imposición de la nueva cosmogonía. A partir de las clases de Armando Partida tomé en mano propia hacer investigación y meterme en archivos y bibliotecas para descubrir nuevas joyitas del teatro novohispano y del siglo XIX que habían escapado hasta entonces de los ojos de investigadores anteriores, o bien seguía las pistas dejadas por Olavarría y Ferrari, Magaña Esquivel, de María y Campos, Reyes de la Maza y tantos otros. Para Partida debe haber sido curioso que ese chamaquito apenas veinteañero llegara con un manuscrito dramático decimonónico o un proceso inquisitorial de censura a una obra de teatro colonial, porque de inmediato me volví no su asistente, sino una especie de escudero. Amén de que el doctor Partida era siempre el primer lector de mis artículos de crítica que yo comenzaba a publicar, además de las revistas que ya dije, los diarios El Nacional y Uno más Uno, o bien de mis intentos dramatúrgicos. Nunca fue concesivo, y sí en cambio crítico, incisivo y certero, propositivo. Unos pocos años después de haber cursado con él Historia del Teatro Mexicano, la entonces Dirección General de Publicaciones de Conaculta abrió la puerta para que se desarrollara una de las colecciones de libros más ambiciosa de rescate de la dramaturgia e historia del teatro mexicano. Armando coordinaría la colección, que consistiría en 20 tomos divididos en 2 etapas. La primera de 10 volúmenes de la época novohispana del siglo XVI al XVIII y la segunda del arranque de la Guerra de Independencia hasta la Revolución Mexicana, los 10 volúmenes restantes. Si no recuerdo mal, el trabajo de investigación y recopilación comenzó a principios de los 90 y finalmente comenzó a ver la luz en 1995. 20 títulos que reunían 4 siglos de la memoria escénica mexicana. Para cada volumen temático se invitó a un investigador especializado en época y contenidos para realizar un estudio introductorio que acompañara las obras teatrales, muchas de ellas inéditas, incluso paleografiadas. Teatro Mexicano, Historia y Dramaturgia es el nombre de la colección de 20 volúmenes, el mayor esfuerzo de los últimos 35 años por dar luz sobre los ya casi 500 años de que el teatro en términos occidentales dio su primera representación en estas tierras. Por supuesto, no se ha vuelto a editar y dudo mucho que ocurra con las políticas actuales
en las que el paladín del libro al frente del Fondo de Cultura Económica ha resultado su sepulturero. Vista a la distancia, esta magna obra que llevó 5 y más años construir, es un mapa incompleto de nuestra maravillosa historia escénica. Siempre habrá nuevos hallazgos que la complementen o desmientan, al menos parcialmente. La tenacidad, disciplina y superestructura mental del doctor Armando Partida la hicieron posible, siempre con buen humor y fino sarcasmo. Su ojo estructuralista y sociológico fue faro para que tuviese una congruencia fundamental. Me parece que no se ha aquilatado lo magno de emprendimiento tan audaz de rescate e investigación que ideó y coordinó Armando Partida con esta colección. El teatro mexicano y sus creadores debemos reconocer la inmensa deuda que nos ata al nombre de este académico, investigador, crítico de teatro y traductor. Sin los inmensos avances que significaron los 20 volúmenes de teatro mexicano, historia y dramaturgia, hoy estaríamos balbuceando apenas algunos temas de nuestro pasado teatral. Y claro, siempre habrá nuevos descubrimientos, como ya dije, pero tal colección ha sido piedra de toque para cualquier nuevo enfoque. He tenido la fortuna también de ser editor de un par de libros de Armando, pero mi participación de hoy la he preferido centrar en señalar la deuda inmensa que tenemos con él y agradecer profundamente haberle podido acompañar en la empresa referida. Muchas gracias. Y estos son los libros. Son 20 volúmenes que se hicieron, que salieron entre 1995 y 97, y es una obra que evidentemente ya se agotó y demás, y esperemos que algún día pues cambie el gobierno, porque evidentemente mientras no se vaya el señor del Fondo de Cultura, que no le interesa el teatro, pues nunca van a salir, pero es una obra fundamental, y eso ideado, planeado, coordinado y latigueado, ¿por qué no decirlo?, por Armando Partida. Muchas gracias. Nada más le faltó decir al doctor que trae unos cuantos ejemplares de Hacia una teoría dramática y otro de las lecciones escénicas de Fernando Vázquez, de Armando Partida, por si lo quieren comprar al final. Y bueno, para hacerle honor al lugar en el que estamos, antes les va a decir algo y luego yo. Disculpen, es que estoy descubriendo otra gran faceta del doctor Partida. Es maravilloso compartir este espacio, muchas gracias. Y una aclaración, sí realicé estudios de lengua rusa, sobre literatura rusa, pero no estudié filología, no soy como el maestro Partida, sigo siendo alumna. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a una lectura dramatizada que nos han preparado dos compañeros más de América Curuza, muy talentosos, son Tania Olkovich y Kilian Johansson, y van a darle voz a una de las traducciones de teatro soviético que hizo Armando Partida y que fue publicada hace muchos años, que encontró lugar ahí en la revista Tramoya, cuando la dirigía Emilio Carballido, espero haber dicho bien el nombre. Gracias. Y se trata de una comedia pasada de moda, de Alexei Arbuzov. Algunos lo conocerán, yo me imagino que para la mayoría esto es desconocido, así que los escucharemos en voz de Tania y Kilian. Muchísimas gracias.